el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 22. Es la historia del joven rico. Este mensaje no va dirigido exclusivamente a los jóvenes, sino que para todas las edades. El propósito de este mensaje es que valoremos lo que Dios nos ha dado, que valoremos las bendiciones espirituales, tal como el apóstol Pablo las narra en Efesios capítulo 1. Y hoy en esta mañana vamos a meditar en esta historia basada en el Evangelio de Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió, es el más corto y nos da también una gran enseñanza. Es parte de los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Juan es un evangelio diferente. Vamos a versículo 17. Dice Dios en su palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Mire qué tremendo, haga un stop ahí. Se fija que primero él le nombra los mandamientos horizontales con el prójimo y al final le habla de los primeros mandamientos. Él le dice: todo con mi prójimo lo he hecho, pero aquí es donde Jesús lo ponen para ver la respuesta. Dice el versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay una congregación, hay ovejas que han venido a escuchar no palabra mía de hombre, no de mis experiencias, sino, Señor, han venido a recibir ese pan del cielo que su alma necesita. No permites, mi Dios, que yo la contamine, sino que doy espacio al Espíritu Santo para que nos hable. Como dijo el apóstol, predicador, predícate a ti mismo. Soy el primero en recibir esta palabra. De la misma manera, abre los corazones de esta congregación, mi Dios, para que hoy los puedas exhortar, los puedas edificar, pero también consolar. Me pongo en tus manos como instrumento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no hay duda que Dios tiene grandes cosas para nosotros, sus hijos, pero muchas veces no discernimos la voz de Dios y muchas veces usted y yo la rechazamos sin meditar hacia dónde Dios nos quiere llevar, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas veces no las valoramos, las despreciamos y estamos dejando lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Creo que usted y yo como cristianos debemos de tener un compromiso con el señorío de Cristo, con la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Bueno, la doctrina del señorío de Cristo se refiere o enseña a que usted y yo como cristianos debemos de someternos a lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros y confiar en Él como nuestro Salvador, que quiere lo mejor para nuestras vidas. En pocas palabras, es creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y estar dispuestos a someternos a su voluntad como discípulos de Él. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de vivir el cristianismo.
El cristianismo no es solo de venir a sentarse y ya cumplí, ya estuvo. Es un estilo de vida que usted y yo debemos de reflejar delante de los demás, comenzando, en mi caso, con mi esposa, con los que viven en mi casa. Gloria a Dios que esos fueron mis hijos. Pero comenzando con los que están cerca de mí. Pero, hermanos, Dios tiene unas maneras diferentes de llamar y muchas veces, como no tenemos ese discernimiento porque estamos afanados en tantas cosas, ¿verdad? Nos ha pasado, nos ha sucedido muchas veces, pero muchas veces pasamos por alto. Le doy un ejemplo. Moisés, por ejemplo, se levantó una mañana, 40 años sirviéndole a su suegro, Jetro, y se levantó pensando que iba a ser un día igual, común y corriente, como cualquier otro día. Me imagino que se levantó, miró el horizonte, si no iba a llover, cómo iba a estar el clima, y dijo otra vez a la misma rutina, otra vez pensando a dónde iba a llevar las ovejas de su rebaño, que eran de su suegro, para quien había trabajado por tantos años, y pensando que iba a ser un día normal y común y corriente. Preparó su viaje, me imagino, preparó su rutina, a qué horas iba a salir, a qué horas iba a regresar, pero no sabía que ese día algo lo estaba esperando. No sabía que ese día iba a tener un encuentro personal con el Señor. Dios le salió al encuentro en una zarza ardiente, dice la Escritura, que cambió su vida para siempre, hermanos. Entonces, ¿por qué no pensar? Usted y yo que estamos acá no estamos por casualidad. Por algo lo ha traído el Señor. Porque se ha fijado en usted. Porque ha tenido misericordia de mí y de usted. Porque quiere cuidarlo. Porque usted es parte de su rebaño. Entonces, muchos de los que estamos acá, mis amados hermanos, el Señor un día nos abordó, un día nos encontró. Por eso es importante que usted y yo tengamos un compromiso con el Señor. Nos sometamos a su señorío, saber que todo lo que Él tiene para nuestras vidas es para bien. Por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos hable al corazón. Hermanos, que no sea cuando venimos acá una simple reunión más para juntar información, para conocer más del Evangelio, sino para ponerla por obra. Cuando usted está acá, decirle al Señor, abro mi corazón y mi espíritu, lo pongo a disposición para recibir tu palabra, para que me despiertes, para que alumbres mis ojos del entendimiento, para captar qué es lo que tiene para mi vida. No convierta su vida en la misma rutina. Dios tiene algo diferente para usted todos los días. Por eso dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando. Por eso siempre yo le digo que somos como la luz de la aurora, que cada día vamos creciendo, no importando la edad. Entonces, mis amados hermanos, volviendo a esta historia, vemos a este joven. Muchos dicen que ya estaba entrando en la madurez, porque dice, todo eso lo he seguido desde joven, le dice a Jesús, ¿verdad? Ya estaba un poco ya por los 30 años más o menos. Entonces viene este muchacho y los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, registran y nos dan suficiente información para que nosotros podamos conocer un poco más de esta historia, hermanos, de este encuentro que este joven que tenía riquezas, que era rico, dice, y viene a Jesús. Entonces vamos al texto. Dice acá, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Número uno, vino en la edad correcta, en el momento oportuno a buscar de Jesús. Este joven aparentemente, él creía que estaba haciendo todo bien, pero vino a Jesús en una edad donde vienen muchas dudas, donde muchas veces Satanás, el enemigo, trata de ponernos tinieblas para que nosotros tomemos
otras decisiones, otros caminos. Quizás vino en lo mejor de sus años. Mateo capítulo 19, que es un pasaje paralelo, nos da un dato. Dice que era un muchacho joven, rico, dice acá, y que vino en la edad correcta, porque jóvenes que están acá, hoy estaba escuchando la meditación que tenía el ministerio de Adán. No crea que solo vienen a tocar, ahí estuvieron reunidos leyendo la Biblia, exhortándolos, y les estaba hablando que nosotros los viejos tenemos una frase que decimos: si yo hubiera. Entonces la exhortación que les estaba dando el líder era, o el que estaba exponiendo la palabra, que hoy es el momento para que no venga esa frase a nuestras vidas. Entonces, jóvenes que están acá, voy con ustedes, es la edad, la juventud. Hermanos, es la mejor edad para buscar al Señor. Es la mejor edad para estar propensos a ser movidos por estas inquietudes espirituales. Vemos a este joven que vino en una edad correcta. A lo mejor quizás había leído la Torá o los libros del Antiguo Testamento, donde está Eclesiastés, donde dice Eclesiastés 12:1, acuérdate, joven, de tu Creador, o acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes le está haciendo la advertencia que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga: si yo hubiera, ¿verdad? Si yo hubiera aprovechado las oportunidades. No tengo de ellos contentamiento. Entonces, número uno, vemos a este joven que viene en la edad correcta, en el momento oportuno. Apliquémoslo en nuestra vida. Aproveche, hombre, el momento que usted está acá. Aproveche la palabra que acá se le imparte. Acá Dios nos habla a través de su palabra para ponerla por obra. Acá Dios nos confronta. Acá Dios nos edifica, pero también nos consuela cuando venimos, hermanos, muchas veces afligidos, abatidos por las situaciones de nuestro diario vivir. Por eso, como predicaba hoy en la mañana, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, no tengan poco las cosas espirituales, hermano. Siempre va a necesitar de Dios donde quiera que vaya. Y este joven, al parecer, no le faltaba nada, pero inmediatamente él, cuando vio a Jesús, vino delante de él. ¿Cómo? En la edad correcta. Número dos, aprovechó la oportunidad correcta. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en ese momento en la región de Perea y se estaba yendo ya para Jerusalén. A lo mejor este joven nunca lo iba a volver a ver más a Jesús. Entonces aprovechó la oportunidad. Imagínense si este muchacho hubiera dejado pasar la oportunidad de venir delante de Jesús como Zaqueo, ¿verdad? Que no le importó nada y se subió a un árbol de sicómoro, pero él quería tener la oportunidad de ver a Jesús. Entonces Jesús está pasando por esta región. Imagínense si él posterga, como muchas veces nosotros hacemos, esta oportunidad, porque al nomás se dio cuenta, le entró una inquietud en su corazón. Y así actúa Dios en nuestra vida. De repente sentimos algo que nos hace falta en el corazón. De repente sentimos que hay algo que no lo puede llenar. Por eso yo hablaba hoy en esta mañana de una que me impactó, de una poeta chilena llamada Violeta Parra, que hizo la canción o el poema Gracias a la vida por haberme dado tanto. Estaba leyendo en la historia que ella le escribió porque ya había intentado suicidarse, y la tercera vez que intentó, antes de suicidarse, escribió esta canción. Y en una entrevista que había tenido con un periodista antes de morir, ella había dicho que sentía que le hacía falta algo y que lo había buscado pero que no lo había encontrado. ¿Qué cree que le hacía falta? Venir a Dios, venir a Jesús. Entonces
Hermano, aproveche esas oportunidades que Dios le va a poner en su corazón para desarrollarse en Dios, para desarrollarse espiritualmente. Este joven había desarrollado el sentido de la oportunidad, porque me imagino que era negociante, era como empresario, había hecho muchas riquezas, porque había aprovechado las oportunidades para vender, pero no aprovechó también la oportunidad cuando estaba el autor de la vida, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solo vino, aprovechó la oportunidad correcta, sino que vino con la actitud correcta. Mire lo que dice el 17. Al salir él para seguir su camino, como un día común y corriente, como un día normal, me imagino que iba a la plaza a vender o a ver sus negocios o qué sé yo. Dice, nuestro Señor Jesús, cuando al salir él para irse para Jerusalén, y este joven que iba para la plaza, iba con sus ventas, iba con sus burros, con todos sus siervos, inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? Vino corriendo, dice, y mire la actitud, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, o sea, vino con reverencia, vino a pesar de todo lo que tenía, no se creía más que los demás. Él sabía que se tenía una necesidad que solo Jesús la podía llenar y se postró delante de Jesús. Y ese es mi anhelo, mire. Y eso es lo que como pastor siempre he querido en esta iglesia, es que cuando usted venga a este lugar, venga a adorar. Usted no viene por otra persona, y si viene por otra persona, pues está en el lugar equivocado. Acá venimos a adorar al Señor, a darle su tiempo, a darle lo primero de la semana, día domingo, ¿verdad? Dándole lo primero para que nos bendiga toda la semana. Entonces se postró delante de él, vino en una actitud humilde, reconoció a Jesús como el maestro, le dijo Rabí. Mire, y vino públicamente, no como Nicodemo que dice que vino de noche, ¿verdad? Porque era maestro de la ley, era parte del Sanedrín y quizás le dio pena que lo vieran. Y vino de noche a Jesús porque identificó que había una necesidad dentro. Y sabía que él era algo especial, sabía que él tenía algo que no había visto en otras cosas. Pero este joven vino delante de Jesús y no le importó lo que le dijeran. Número 4, aparte de la actitud, vino con la pregunta correcta. Hermano, mire, es cierto que cuando venimos a la casa de Dios, lamentablemente muchos venimos por problemas, por dificultades. Pero ¿qué es lo principal que debe prevalecer en nosotros? Es lo espiritual. Es venirle a darle al Señor lo que a Él le corresponde. No estoy hablando de finanzas, estoy hablando de nuestra adoración personal. Este hombre vino con la pregunta correcta, estaba interesado en su vida espiritual. Intereses en lo espiritual, mi amado hermano. Vaya creciendo, conozca de la palabra, conozca de la Biblia. Mire, incluso hay pastores que dígame los 66 libros de la Biblia. No, él lo sabe, aunque eso nada más nos sirve como guía. Ya no digamos conocer la Escritura. Cuando abrimos la Biblia, grandes verdades, leemos grandes promesas que se hacen realidad en nuestra vida, y eso es lo que nos sostiene espiritualmente ante los problemas y las dificultades. Entonces este joven le dice: maestro bueno, ¿qué haré o qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántos jóvenes se han preguntado eso hoy en día? ¿Cuántos jóvenes preguntan por lo espiritual, verdad? Es muy raro que un joven piense en la muerte y mucho menos en la vida eterna. La preocupación hoy en día es tener el mejor celular, conocer más de tecnología, la carrera, los estudios, el novio, la novia. Les digo esto porque muchos han dejado su puesto por el novio o la novia. Entonces, dice un filósofo alemán que el hombre es un animal cuaren.
Y me llamó la atención esta palabra. Dice que es el único del reino animal, así dice él como filósofo, ¿va? Por preguntar sobre lo trascendente de la vida. Un animal nunca piensa en la muerte, pero el hombre sí. Eso es lo que él dice. O sea, como filósofo, él plantea la existencia de la vida, ¿verdad? Y hasta ante esa inquietud nos lleva a buscar más allá. Por eso está usted acá y estoy yo acá, hermano. Porque sabemos que hay alguien que nos ha prometido y nos ha dado la vida eterna y que aquí estamos de paso y que tarde o temprano vamos a estar delante del Señor. Muchos vienen a Jesús a pedir algo y no estoy diciendo que está malo. Este joven no vino a pedirle nada. Este joven no se acercó a Jesús esperando un milagro. Este joven se acercó a él porque tenía una necesidad espiritual. Y vino y le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Imagínense, no fue al templo, no fue donde un escriba, donde un fariseo, donde los sacerdotes. A lo mejor quizá fue y no encontró ahí respuestas. Por eso se acerca a Jesús. Joven que estás acá, si tú te acercaras a Jesús en el momento correcto, en la edad correcta, grandes cosas van a venir a tu vida, grandes cosas vas a hacer, vas a enfrentar situaciones, porque Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. ¿Y cómo la vas a enfrentar? No con dinero, no con influencias, sino teniendo a Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces, este joven viene delante de Jesús, pero recibió una respuesta que él no esperaba, porque Dios le responde, Jesús le responde algo que quizás él no quería escuchar, porque le dice, bueno, si todo lo has cumplido, y le toca ahora a su interior con respecto a poner a Dios en primer lugar, y le dice, vaya, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que se dio la media vuelta y se fue triste. Porque muchas veces, hermano, nosotros de parte de Dios recibimos respuestas que muchas veces no queremos escuchar. Si no, mira el caso de Jonás, pues. ¿Qué le dijo el Señor? Ve a Nínive y predícale a esa nación. ¿Y qué hizo él? Se fue lejos para Tarsis. Jeremías, cuando Dios lo llama, que le dice, ay Señor, si soy un niño, ¿qué voy a decir? No digas que digas, sos un niño, le dice el Señor. Antes de que naciera yo te escogí. El caso de Gedeón, ¿qué fue lo que dijo? Si somos pobres, ¿cómo voy a hacer esto? Y muchas veces recibimos de parte de Dios respuestas que usted y yo no queremos escuchar. Nosotros estamos enfocados en otra cosa, jóvenes que están acá, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por favor, siga ese plan de Dios, porque así usted y yo vamos a ser exitosos. Jesús le dice, los mandamientos sabes. Imagínense qué tremendo. Y Jesús hace algo que ningún rabino pudiese haber hecho. Empieza a mencionar los mandamientos y le empieza a decir, los mandamientos sabes, y le empieza a decir los mandamientos horizontales, ¿verdad? En nuestra relación con las personas acá en la tierra. Pero después Jesús le habla de los primeros mandamientos. No tendrás, prácticamente le está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas en nombre de Dios, que son los 10 mandamientos. Pero Jesús comienza con la segunda tabla, que son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y el muchacho le dice, todos esos los he cumplido. Mire qué tremendo, desde mi juventud, le dice. Entonces Dios comienza a hablarle de los primeros mandamientos. Entonces le dice, no tendrás dioses, prácticamente en lo que le dice, entonces anda, vende todo lo que tienes y sígueme.
En pocas palabras, ¿quién es tu Dios? Eso es lo que le está diciendo. Y es la misma pregunta que le hacemos hoy en esta mañana. ¿Ocupa Dios el primer lugar en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿O quién es nuestro Dios? ¿Nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia? Entonces Jesús prácticamente le dice, bueno, qué bueno que cumples todos los mandamientos con tu prójimo, pero vamos a ver si cumples el primer mandamiento. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y fue una respuesta que este muchacho no quería oír. ¿Por qué? Porque el primer lugar no era Dios en su vida, mi amado hermano. Su problema no era con su prójimo, su problema era su relación con Dios. Mire, me encantó lo que dijo Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un avivador allá en los años 1800, hace muchos años. Él trajo un avivamiento a Inglaterra, y Jonathan Edwards le llama a este joven el piadoso blasfemo. Dice que este muchacho es un blasfemo, este joven rico, porque ha violado el primer mandamiento. El primer mandamiento dice que nada puede ocupar el lugar de Dios. Por eso es que Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces por eso es que Jonathan Edwards dice que es un blasfemo, porque ha violado el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Por eso dice que es blasfemo. Y él dice lo siguiente, porque cada vez que usted y yo utilizamos el nombre de Dios con nuestros labios, es típico, Dios aquí, Dios allá, primero Dios me va a ayudar, que Dios te bendiga. Cada vez que usted lo usa, pero que no reconoce el primer lugar en Dios en su vida por sus actitudes, está siendo un blasfemo. Eso es lo que está diciendo Jonathan Edwards, que la persona que no tiene a Dios en primer lugar no tiene derecho a usarlo, al menos que Dios sea el primer lugar en su vida. Imagínense, póngale atención a lo que le estoy diciendo. Porque muchos utilizamos el nombre de Dios, pero verdaderamente Dios no forma el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Eso fue lo que dijo Jesús. Eso es, no, dice Jonathan Edwards, no tienen ningún derecho a tomar el nombre de Dios. Se están convirtiendo en un blasfemo cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y Martín Lutero decía también, nosotros no podemos quebrar ningún mandamiento si primero no quebramos el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso quiero llegar hoy en esta mañana, que Dios debe de ser lo primero en nuestras vidas. Yo le felicito por estar acá en la casa del Señor, porque usted está poniendo el señorío del Señor Jesús, la soberanía de Dios, como en primer lugar en su vida. ¿Se acuerdan cuando los religiosos llegaron y querían tentar a Jesús y le dijeron, ¿es lícito pagar tributos al César? ¿Qué hizo Jesús? Pidió una moneda. En la moneda estaba esculpida, ¿qué? La imagen del César. ¿Qué dijo Jesús? ¿De quién es esta imagen? Del César, dijo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Dice la Biblia. Nuestro Señor Jesús. Entonces, significa que toda su existencia debe de girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano. Por eso quiero que vaya a Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire, ¿cuál es la única razón que debe de ser en nuestra vida, en nuestra existencia, por el resto de nuestra vida? Es el amar a Dios sobre todas las cosas. Mire lo que dice Romanos 12:1. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos,
les dice, le ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto. ¿Qué dice? Racional. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de eso? ¿Por qué dice por la misericordia de Dios? O sea, prácticamente en los 11 capítulos anteriores, él ha venido explicando la redención. Él ha venido explicando la salvación, que no es por obra, que no es por cumplir la ley, sino que ha sido por gracia, por misericordia. Entonces, por eso dice que por agradecimiento usted y yo debemos de vivir una vida santa, agradable a Dios, y que debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios, y esa debe ser nuestra primera motivación. Entonces, pregúntele a un joven hoy en día, ¿para qué quiere vivir? Por eso en los cumpleaños, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te dé muchos años de vida. ¿Para qué quiere más años de vida? Usted que me está oyendo, para seguir en lo mismo. Señor, gracias por estos 365 días más que me has dado, que van a servir para honrarte, para servirte, para alabarte, para glorificar tu nombre. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nuestra motivación sea la cruz, sea la redención, sea la salvación. Por eso el apóstol Pablo está hablando acá que usted y yo debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio santo y agradable al Señor. Entonces, ¿cuál fue la actitud de este joven? Cuando Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Dice que, bueno, me imagino, agachó la cabeza, se dio media vuelta, porque había algo más grande para él terrenalmente que estaba en su corazón. Por eso Jesús no se equivocó y dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, mi amado hermano, valore lo que usted tiene en Dios, valore lo que Jesús significa para nuestra vida, hermano. Aprovechemos las oportunidades que Dios va a poner en nuestro camino. Es con el fin de que usted y yo crezcamos espiritualmente y que lo pongamos por obra a los pies de nuestro Señor. Esos dones, talentos, habilidades que Dios le ha dado es para el servicio de los santos, para el servicio de la iglesia. Pero ¿cuántos de ustedes han recibido un llamado de parte de Dios y no lo han puesto por obra? Cuando Dios me llamó al ministerio, no vengo a ponerme de ejemplo, yo dije, yo soy odontólogo, yo tengo éxito en mi clínica, ¿qué necesito yo andar predicando el evangelio? Ay, hermano, más necesidad, gran necesidad tenía. Entonces Jesús me llamó y me recordé yo de una promesa que yo le había hecho desde joven. Les he comentado que cuando estuve en peligro de muerte, yo le dije, si me salvas la vida, yo te prometo que te voy a servir. Casi 20 años después, el Señor me estaba recordando esa promesa y la puse por obra inmediatamente, hermano. Y le comencé a servir al Señor. Y créanme, han sido los mejores años de mi vida. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en Cristo no me falta nada más nada. Nada, absolutamente nada, no necesito nada más, porque sé que Él nos sostiene. Sé que en medio de la tribulación, en medio de los problemas, de las dificultades, Dios siempre nos va a sacar la cabeza. Por lo tanto, en Él debemos de poner nuestra esperanza. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia hoy en día? Viene la líder de Taberkit, me dice, pastor, necesito servidores para el día miércoles y el día viernes. Yo le digo, voy a hacer la exhortación a la congregación. Solo póngale niños que se están edificando y levantando una generación para que adore y alabe al Señor. Y usted con tantos talentos, tanto que el Señor le ha puesto en su corazón para poder guiar a estos muchachos.
Entonces, no menospreciemos las bendiciones de Dios. Ponga por obra ese llamado, ponga por obra esos dones y habilidades que Dios le ha dado. Este joven tenía su corazón puesta en sus negocios, en la riqueza. Por eso se dio la media vuelta y se fue tristemente. Yo le aseguro, los evangelios no lo dicen, que tarde o temprano él regresó nuevamente con una necesidad espiritual, porque ese vacío solo Dios lo puede llenar, y gloria a Dios que usted se ha decidido por Dios. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, Padre, para